Muchas gracias, Enrique. Nos bajamos de la terraza exterior al estudio aquí en Washington, la capital de los Estados Unidos. Y yo quiero agradecer muchísimo que estén hoy en Despierta los tres ejes centrales, los tres pilares de esta renegociación que anunciábamos desde ayer por la mañana. Gracias al canciller Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores de México. Muy buenos días. Al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Gracias, y al representante en esta negociación del gobierno electo, Jesús Seade. Muchísimas gracias a los tres. ¿Ya brindaron? Digamos que el brindis es hasta el mero final, pero ahorita sin duda estamos contentos. Vi que se acercaron ahí dentro de la oficina oval, se acercaron al final al presidente Trump. ¿De qué conversaron ahí? Bueno, no conocía al presidente Trump, al secretario Guajardo, y se lo estábamos presentando, y dijo, no, sí te conozco, sales mucho en la tele. ¿Pidió autógrafo? ¿No? Hace 2 años, Luis Videgaray, se cumplen 2 años este viernes que Donald Trump visitó México como candidato presidencial. Todo lo que ha pasado en 2 años. ¿Qué reflexión? Creo que lo que ocurre ayer es que concluye un periodo de gran incertidumbre para México. Desde la elección de Donald Trump sabíamos que existía una posibilidad, que en algunos momentos fue muy real, de que Estados Unidos se saliera del Tratado de Libre Comercio, con las consecuencias que eso tendría para México en la economía. Probablemente pérdida de empleos, millones de empleos que dependen de nuestro acceso al mercado de Estados Unidos, depreciación de nuestra moneda, lo que impactaría el costo de la vida, el precio de la gasolina. En fin, era un escenario económico muy complejo que ayer se despeja. Hoy tenemos ya la tranquilidad de que habrá un acuerdo comercial con Estados Unidos en buenos términos, y ahora entramos a una segunda etapa, que es concluir la negociación, ya incluyendo a Canadá. Pero creo que lo que culmina es una etapa de gran incertidumbre. Hubo momentos a lo largo del camino donde parecía que lo más probable era que se acabara el Tratado de Libre Comercio, y esta incertidumbre ayer se despeja. ¿Tuvieron noches sin dormir? O sea, ¿hubo algún momento en que dijeron, ya valió? Sin duda hubo momentos difíciles. ¿Muchos? Y en este periodo de tiempo, sin duda, muchísimos. Recordás que en mayo hubo un impasse. Sí. Y que se retoma después de la elección. Y dentro de este proceso de las últimas 6 semanas, sin duda hubo momentos donde no estábamos tan seguros que íbamos a llegar a donde llegamos ayer. Eso sí, es clarísimo. Y yo creo que en ese sentido, la incorporación del doctor Seade como representante del gobierno de transición vino a jugar un papel fundamental. Dio la impresión de que la llegada de López Obrador, lejos de meterle ruido a la renegociación como se había especulado, la sacó de la terapia intensiva, ¿no? Le dio una revivida, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que después de la elección era evidente que si México iba a tener este compromiso, tenía que ser por la voluntad de 2 gobiernos. Uno en transición y un gobierno constitucional. ¿Por qué? Porque una cosa es que el Ejecutivo firme y otra cosa es que el Legislativo lo apruebe. Y en esta condición no habrá nada si no hay esas 2 condiciones. Me preguntaban muchísimo ayer en redes sociales, y lo decía yo al aire, ¿por qué es importante? ¿Por qué para México? Les digo, a ver, olvídense, Peña Nieto y López Obrador vienen de partidos políticos diferentes, de historias políticas diferentes, de pensamientos diferentes, incluso de creencias en modelos económicos distintos. No obstante, coincidieron los dos en que con el TLC no se tenía que jugar, ¿no? Coincidieron los dos en que había que firmarlo lo más pronto posible. Jesús Seade, doctor Seade, ¿cómo quedó el marcador? Si esto fuera un partido, sacamos el empate, porque esto, o sea, es venir a jugar contra el Real Madrid o contra el Barcelona, ¿no? Estados Unidos es el grandote, eso sí, no lo podemos quitar. ¿Sacamos el empate? No, como mis colegas decían, lo fundamental era contar con un acuerdo que se continúe del anterior, que no tenemos un rompimiento y después sacar otro más tarde. ¿Es mejor o peor que el anterior? Es modernizado, tiene muchos elementos nuevos. Por supuesto que hay elementos ahí que buscan llevar a inversión a Estados Unidos. La regla en autos, por ejemplo, de ciertos componentes con sueldos muy altos que en México no se pagan. Eso, por supuesto, mueve en una cierta dirección. Pero al mismo tiempo se moderniza el tratado, se atienden una serie de cuestiones en autos, en productos químicos, en una serie de áreas. A los mexicanos de a pie, Sí. porque hay mucha gente que sigue pensando que esto es un tema de élite. ¿En qué nos afecta? ¿En qué le afecta al trabajador que ahorita está prendiendo la tele porque se va a ir a chambear, a la mamá que va a llevar a sus hijos a la escuela o acaba de regresar de llevarlos? Yo creo que ha habido más incertidumbre de la que era correcta ya durante algún tiempo,
por tensiones con el propio acuerdo, sus mecanismos de solución de controversias, por ejemplo, que ahora quedan mucho más limpios y claros. Vamos a tener un acuerdo muy nítido, muy ejecutivo entre los tres países, esperemos. Pero déjame agregar, Carlos, que para la gente de a pie representa empleos mejor pagados, crecimiento. El hecho que teníamos una amenaza de meterse con las exportaciones agrícolas mexicanas, sobre todo en frutas y hortalizas, que hoy por hoy son miles de millones de dólares, eso representa empleos, y empleos bien remunerados. Y empleos mejores, pobre, además. Y mejores también condiciones para la participación de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores, que el primer NAFTA no la tenía. Ahora hay un capítulo para mejorar la participación de las pequeñas y medianas. Entonces sí hay elementos, inclusive de incluyencia, de incluir aquellos, por ejemplo, derechos de los trabajadores, fortalecimiento de sus capacidades de negociación y de que claramente puedan aspirar a mejores salarios. Marcador, 2-2, 1-1. El chiste es que esto no es fútbol. Y en el comercio puede haber marcadores que son ganar-ganar, en que ganan los dos lados. Esa siempre fue nuestra creencia. Nosotros siempre hemos apostado por un tratado que sea ganar, porque somos tres. ¿Y se puede eso con Trump? Por supuesto que sí. O sea, no tiene él un placer oculto ahí en fregarse al otro. Por supuesto que sí. Ayer se logró. El mismo presidente Trump ayer lo dijo. Esto es un ganar-ganar. Y es de lo que se trata. El comercio, el libre comercio genera oportunidades, genera empleos, da tranquilidad, atrae inversiones y de eso se trata. Ha habido muchas críticas al modo que empleó Donald Trump, particularmente en la prensa de los Estados Unidos. Dicen, ¿qué es eso de una llamada pública con otro presidente? Es una especie de presidencia de reality show, vengan y vean cómo hablo yo con otro presidente, Enrique, y así se hace el anuncio. Pero también ha habido un lado mexicano que dicen, ¿por qué el presidente de México le entró a eso? A ver, algo hemos aprendido a lo largo de estos año y medio de gobierno del presidente Trump, es que no sigue las formas convencionales de la política, de la diplomacia, del protocolo. Y el día de ayer se pactó efectivamente una llamada y unos minutos antes de la llamada nos preguntaron que consultáramos al presidente de México si estaba de acuerdo en que la llamada fuera escuchada por la prensa. El presidente dijo sí, no hay nada que ocultar, es una llamada pública, que sea transparente, está bien. Y así es como fue. A lo que le interesaba al presidente Peña Nieto era primero ratificar el que estábamos llegando a un acuerdo y por supuesto hacerlo con toda transparencia. Los estilos, las formas del presidente Trump pues las conocemos y son las que son. Hay un acuerdo verbal. ¿Confían en Donald Trump? ¿Confían en su palabra? Déjame hacer una cosa clarísima. En el modelo de negociación en América del Norte y en las leyes que regulan esa negociación en Estados Unidos, cuando hablas de un acuerdo en principio, cuando llegas a él, quiere decir que el 95% o el 99% está claramente delineado en blanco y negro. O sea, no es igual que cuando lo declaras en otras latitudes. Quiere decir que aquí no hay duda de interpretación. A la hora que estás haciendo la limpieza legal pueden salir algunas cuestiones de ajuste, pero este acuerdo es completo. No se pueden echar para atrás. Así es. ¿Confían en Trump? Bueno, el arranque de la relación López Obrador-Trump ha sido nada menos que buenísimo, ¿no? Se ha creado una relación de confianza mutua, de ciertos valores compartidos, el interés en el apoyo a los trabajadores, por ejemplo, es algo que es parte central de la retórica política de Estados Unidos y es parte central de la filosofía política de López Obrador. Entonces sí se ha creado un muy buen entendimiento sobre la base del cual se quiere ver el TLC como un componente muy importante, no el único, sobre el cual se va a crear una relación excelente, muy amplia. Y el respaldo, Carlos, del presidente electo a la negociación, respetando que es una negociación que ha venido haciendo el gobierno del presidente Peña Nieto, ha sido esencial. Yo no imagino este resultado sin ese respaldo y sin el involucramiento del equipo de transición en la persona de Jesús, que además, debo decirlo, estamos, y lo digo aquí públicamente, estamos agradecidos con el presidente electo que haya enviado a alguien con la experiencia, el talento, la capacidad negociadora de Jesús, que no solamente fue un observador muy constructivo, con ideas muy concretas, que hoy son parte del acuerdo. Ahora, se ha hablado mucho por parte de analistas que el Congreso de Estados Unidos, y así funcionan las cosas aquí en Estados Unidos, en México es diferente, pero le da permiso al presidente para renegociar un tratado. Pero le da permiso para renegociarlo con tres: México, Estados Unidos y Canadá. Sí.
Si Canadá no se trepa, ¿qué va a pasar ahí? Porque no tiene permiso para negociar un acuerdo con México. ¿Se podría todo volver mucho más lento, más engorroso y otra vez entrar la incertidumbre? La opinión del gobierno de Estados Unidos, como se lo ha transmitido, es que sí puede, es que se puede hacer. Pero lo importante, Carlos, o sea, que sí tienen permiso para hacerlo. Eso es lo que opina, lo que nos ha transmitido el gobierno, es la interpretación de ellos de su propia ley. Ahora, para nosotros, el acuerdo debe de ser trilateral. Y eso es en lo que estamos trabajando. Vamos a dedicarle ahora también largas horas a la negociación con Canadá, que se incorpora ya el día de hoy. Y la instrucción muy clara del presidente Enrique Peña Nieto es que esta sea quien, por cierto, tuvo una larga llamada con Justin Trudeau el domingo por la noche, es que esto siga siendo un acuerdo trilateral. ¿Cómo está Trudeau de ánimo? Muy interesado, según me platicó el presidente Peña Nieto, muy interesado en reincorporarse a la reunión, en conocer los últimos detalles de este entendimiento entre México ¿No se enojó? y Estados Unidos. Lo que manifestó es un gran interés. Por supuesto, agradeció la llamada del presidente Peña Nieto y vamos a trabajar con Canadá. ¿Cómo quedó de ánimo Donald Trump? Pues lo vimos contento, lo vimos entusiasmado. Porque no es mucho lo suyo México, ¿no? Bueno, pues ayer quedó claro que quiere un acuerdo con México y que está contento con el acuerdo con México. Tan es así que pues la Casa Blanca le dedicó horas a difundir los beneficios que tiene este acuerdo con México. Secretario Guajardo, la neta, ¿dónde cedimos? A ver, esto es un trato, nadie tiene que escandalizarse, en algunas ganas, en otras tienes que ceder. ¿Dónde cedió México? Déjame más bien ordenar las ideas en relación a nuestros compromisos en esta negociación. Cuando iniciamos esto, el Senado de la República Mexicana tenemos la obligación de mandar un documento de objetivos. El primer objetivo era, en esta negociación no se pueden aceptar ningún tipo de restricción al comercio, ni cuotas que lo restrinjan, ni tarifas que lo hagan más difícil. Esta negociación es cero, libre comercio total. El segundo objetivo era muy claro, modernizarlo, llevarlo a la economía del siglo XXI. No tiene un capítulo de comercio electrónico, no tiene un capítulo de telecomunicaciones, uno de facilitación de comercio y servicios, un gran avance en ese sentido. El otro elemento también muy importante que se logra en esto es la parte progresiva, que un tratado tiene que tener beneficios para todos, incluyendo los trabajadores que participan en el comercio exterior, las pequeñas y medianas empresas. Y sobre todo, había un posicionamiento norteamericano que nos comprometimos a defender en el Senado, que era esta desaparición de todos los mecanismos de resolución de disputas entre inversionistas y el Estado, entre los estados que son miembros del tratado, y disputas comerciales. ¿Cuál es el estatus en este momento? El capítulo 20 de NAFTA, que es el que le da consistencia en disputas, está salvado igualito al NAFTA 1.0. El 11, en lugar de desaparecerlo como quería Estados Unidos, logramos una versión que protege la mayor parte de las inversiones que llegan a México, la totalidad en unos aspectos y en todos los aspectos la parte más importante. Y el 19 será parte de la negociación trilateral. Así es que te diría yo que en ese sentido, cuando ves sector por sector, pues se quita la amenaza contra el sector agrícola, se fortalece el sector textil, el sector químico, me dijo ayer, para nosotros es un NAFTA 4.0, es 3 veces por encima de lo que teníamos en el NAFTA anterior. ¿Quién no está contento? Yo te diría que prácticamente todos los sectores lo están, incluyendo un sector que tú sabes que era el centro, que era el sector automotriz. ¿Cuál es la solución? Una regla de origen más estricta, pero una vez que la cumples, y el 70% de nuestras exportaciones la cumplirán a partir de la entrada en vigor de este tratado, ese sector va a estar exportando a cero arancel, sin ningún tipo de restricción. El 30%. ¿Van a salir más caros los coches, para ponerlo claro? Mira, finalmente va a depender mucho de la capacidad de complementación en América del Norte y de la eficiencia y competitividad, lo que termine pasando con esos precios. ¿Se van a ir fábricas que hacen coches de México a Estados Unidos? No creo. Déjame decir algo importante sobre la industria automotriz, Carlos. México es el primer país que logra un acuerdo con Estados Unidos en la materia automotriz. Eso le da hoy una ventaja a México notable frente al resto. Trump como que trae un temita con los coches, ¿no? Hay amenazas explícitas de imponer altísimos aranceles a los automóviles que entran a Estados Unidos de otros países. Hoy el único país que tiene certidumbre para evitar ese escenario es México. Eso hace a México muy atractivo para la inversión. Ahora, ¿esto fue a cambio de que se vayan algunas fábricas de Estados Unidos? No, déjame retomar eso. Perdón. No, bueno, lo que quería decir, lo mencioné antes. Se crea un marco para el sector automotriz en el cual hay
incentivos para la expansión de la inversión en Estados Unidos, pero hay incentivos para la expansión de la inversión en Norteamérica. Están las dos fuerzas. Y el que la expansión en Norteamérica, que significa México como la zona más competitiva de México, funcione o domine o no, depende de las empresas, depende de la adaptación que hagan a las nuevas reglas y también de cómo trabajemos con ellos para ayudar a esa expansión. Pero déjame ponerlo muy sencillo. El resultado conceptual de la parte automotriz es, primero, se protege toda la planta productiva existente completa, se logra además proteger las nuevas inversiones que apenas se van a inaugurar, como dos compañías que están en proceso, digamos, ¿no? Y no solo eso, también puedes lograr en el escenario extraordinario de medidas fuera del TLC como una 232, que tienes una capacidad real de expansión. Lo único que ahora en el futuro sí tienes que hacer en el crecimiento es que Canadá, Estados Unidos y México tienen un modelo de compartición más interesante, pero como decía el canciller, esto no es suma cero. Si se ponen estos elementos frente al resto del mundo, porque ese es el escenario que estaríamos analizando, pues imagínate lo que va a pasar con la demanda de carros en América del Norte. Entonces tendrías un crecimiento integral de esa demanda de automóviles. ¿En qué quedó la famosa cláusula sunset, la cláusula ocaso? Aquí, Carlos, yo debo de hacer un reconocimiento público al doctor Seade. Estábamos atorados. La posición de Estados Unidos era francamente inflexible. Este es un tema que México nunca hubiera aceptado. Ese tema era una raya roja que no íbamos a cruzar. Y en su calidad de un observador muy constructivo, a Jesús un día llegó y dijo, yo tengo una idea. ¿Por qué no la sustituimos por una cláusula de revisión con consecuencias, pero una cláusula de revisión? E hizo una propuesta que a todos nos dijo, oye, pues qué buena idea. Los americanos les gustó el concepto, a nosotros naturalmente nos pareció atractivo y a partir de ahí se construyó la solución que tenemos. ¿En qué consiste? Bueno, la podría explicar mejor el autor original, que es Jesús. Pero esencialmente... Básicamente empujamos dos ideas. Que la alternativa a la cláusula de extinción fuera un review, ¿una revisión? Una revisión era idea original del secretario Guajardo. Yo lo que inyecté fueron dos ideas. Uno, que fuera una revisión con consecuencias. Consecuencias quiere decir, se hace una revisión seria, se identifican sectores que le están doliendo los zapatos y se pueden tomar decisiones ahí de medidas que haya que tomar para actualizar las cosas en ese sector. Y la segunda es que... Sin poner todo lo demás a revisión. Bueno, toda revisión, pero más a fondo en los sectores que haga falta ir a fondo. Pero segundo, una revisión suficientemente programada hacia el futuro que no solo da todo el tiempo del mundo a los productores de adaptarse, de ver qué está pasando, sino que además cualquier eventual decisión de que, bueno, esto no está funcionando, tiene que salir de dos presidentes sucesivos. Aún con reelección no daría tiempo. Entonces, al tener dos presidentes sucesivos en México, en Estados Unidos, confirmando una cierta dirección, nos da seguridad que no sean vaivenes de la política temporales, sino tendencias de la economía. De que no llegue uno y diga, me voy de aquí. No me gusta, no me gusta. Sin agraviar a nadie, pues no terminó siendo una cláusula anti-Trump. No, en absoluto. No. La primera revisión ocurriría si esta propuesta es aceptada por Canadá, porque esta es hoy lo que tenemos es un acuerdo con Estados Unidos para presentarle una idea a Canadá. Claro. Si Canadá acepta esta idea, la primera reunión de revisión ocurriría en 2025. Y a partir de ahí tendría todavía un horizonte de 10 años que se puede extender. O sea, ya ni Trump ni López Obrador van a ser presidentes. Es un hecho. Ahora, energía. Se supo que traían diferencias en el tema energético. A ver, las traen los presidentes, ¿no? López Obrador y Peña Nieto. ¿En qué quedó este asunto de lo energético? Bueno, mira, de nuevo, energía es un tema muy importante para todos, ¿verdad? Pero para nosotros en particular. El presidente López Obrador, el presidente electo, ha hecho clarísimo desde la campaña y desde la elección, en público, en privado, en todas las formas, que él no va a echar para atrás la Constitución, él no va a echar para atrás la reforma energética, pero él no la apoya, él no le gustaba, su posición política era clarísima en una dirección diferente. Entonces, a él le incomodaba, en una forma totalmente comprensible, a él y al movimiento, nos incomodaba el que el acuerdo estaba ya cristalizado con lenguaje que salía de la reforma, no solamente conceptos, compromisos, sino lenguaje. Muchas de las secciones era copiado y reproducción.
lenguaje favorable a México en su mayor parte, o sea, cosas como estipulación de las medidas que puede tomar el gobierno mexicano en el manejo del sector. Podemos exigir contenido local, podemos exigir nacionalidad de ejecutivos o cosas por el estilo. Pero el hecho de venir de la reforma era avalarla, y eso políticamente es algo que no se podía. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue un ejercicio muy profundo de renegociación con todas las partes involucradas, no del contenido, sino del lenguaje, un cambio político, en el cual no se hace ninguna referencia directa a la reforma, ni al lenguaje de la reforma. Se plasma como punto central, punto de partida, la soberanía del Estado mexicano sobre el sector, la soberanía del Estado mexicano sobre el manejo del sector, y de ahí se establecen los compromisos y los derechos de México en una forma independiente del lenguaje de la reforma. Pero se garantiza la reforma energética. No es que se garantice aquí se establecen los derechos, la apertura que México... O sea, fue un tema de cambiar las palabras, pues. De cambiar la estructura, más que las palabras, cambiar el enfoque. Eso, Carlos, porque lo que hace el nuevo capítulo energético que Jesús negoció con los americanos, y que debo decir, nosotros hemos respaldado el que en esos términos que del capítulo, es reafirma la soberanía de México sobre sus recursos energéticos, sobre el petróleo, sobre el gas. Eso es lo que hace el nuevo capítulo, es un capítulo de reafirmación de la soberanía, y nosotros, por supuesto, eso no lo objetaríamos. ¿Tuvieron que intervenir los presidentes Peña y López Obrador para desatorar esto? No, en absoluto. Por supuesto, fue todo consultadísimo con el presidente. ¿Qué tanto se metieron en la renegociación los dos presidentes? Bueno, eso es un apoyo total a lo que se planteaba, a reflejar en el tratado el nuevo marco legal que tenemos para el sector laboral, la filosofía progresista. Fue muy importante para nosotros y nosotros encantados de reflejarlo aquí. Hablaron un poco hablaron finalmente de alguna manera los presidentes de México, el entrante y el saliente, ya con ya para decir, bueno, pues órale, sí, le entramos y jala. Sí, hablaron varias veces, porque se han visto varias veces, se han visto ya en tres ocasiones, en las tres hablaron de la materia. Pero no hubo llamadas especiales para esto. El presidente Peña Nieto dejó muy claro, es la responsabilidad política de quien no es hoy presidente de la República, es de él, de esta negociación. El presidente electo López Obrador fue también muy claro en ofrecer su respaldo y respeto a esta negociación, y han estado en comunicación, ayer hablaron también telefónicamente al respecto, y creo que hemos logrado que México presente una sola cara. Nos presentamos ante Estados Unidos, ante Canadá, como un solo equipo, porque eso es lo que conviene a México. ¿Qué van a hacer ahora? El centro de la cuestión en todo esto es que, bueno, por supuesto, el gobierno electo tiene una filosofía económica muy diferente, un énfasis profundo en cuestiones sociales, o sea, atacar el problema de desigualdad, otras dimensiones de legalidad, etcétera, pero en un momento dado, suficientemente temprano en este proceso, nos preguntamos, ¿y todo esto cómo incide con el comercio? Y la respuesta fue, pues no, ¿verdad? El comercio no es el instrumento para avanzar la agenda esta o la otra. Entonces dijimos con toda claridad, aquí lo que tenemos que hacer es el bien de México, trabajar como un solo equipo y empujar los mejores resultados para México. ¿Por qué querían que lo firmara el presidente Peña Nieto? ¿Por qué no que lo firmara López Obrador? Yo creo que, Carlos, se ha logrado una compenetración tal que eso es algo que puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Hoy los tiempos dan para que lo firme el presidente Peña Nieto, y el presidente está listo para asumir esa responsabilidad. Pero creo que hemos presentado un frente común, tenemos un entendimiento claro sobre todos los temas del tratado entre el equipo entrante y el equipo todavía en funciones, que se permite cualquiera de los dos escenarios. ¿Qué van a hacer ahora, doctor Seade? ¿Va a estar en el gabinete? ¿Qué quiere hacer? ¿Para dónde se va? Yo no tengo un cargo, tengo un encargo. ¿Pero ya se acabó? Y el encargo, no se acabó. Bueno, ya casi, ya. Ya va a pitar el árbitro, faltan 5 minutos. Está lejos de... Vamos hoy a negociar con Canadá, y eso es un asunto igualmente. Esto empieza ahora en la parte trilateral y estaríamos teniendo que trabajar hasta el sábado. Y luego después... O sea, no tenemos todavía TLC. TLC como lo conocemos, no, tenemos un acuerdo claramente terminado con nuestros principales socios comerciales. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana, y todo el mundo los manda a felicitar. No hay analista, opinólogo, tuitero la verdad que no diga bien al equipo negociador. La verdad, felicidades a México, es un buen día para México. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gracias. Los tres pilares de la renegociación.